toda la honra, Señor. Exaltamos, vamos iglesia, ahí en tu lugar, vamos a exaltar el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, amén. Tú eres digno, Señor. Cantamos con gozo nuestros corazones. Como el Rey de la tierra, vamos, es el león, es el león fuerte en batalla. ¿Quién como él? ¿Quién como él, Rey de la tierra? Es el león fuerte en batalla. ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de Él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es Él, me gozo en Él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Luz rompe tinieblas, perfecto amor, echa fuera el temor. ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de Él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es Él, me gozo en Él. Vamos iglesia, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto, me hace sonar en la aflicción cantos de gozo, cantos de gozo. Con gozo, Señor, celebramos la victoria, que es el que estaba muerto vive hoy, aquel que con su sangre la muerte venció, aquel que estaba muerto vive hoy, aquel que con su voz puede hacer vivir todo, aquel que estaba muerto vive hoy, aquel que con su sangre la muerte venció, aquel que estaba muerto vive hoy, aquel que con su voz puede hacer vivir todo, me gozo en Él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto, me hace sonar en la aflicción cantos de gozo, cantos de gozo. Sobre el desierto, vamos iglesia, sobre el desierto, hace sonar en la aflicción cantos de gozo, cantos de gozo. Que nos da libertad, Señor. Tú nos acompañas en todo momento, Jesús. Nos gozamos en tu presencia.
iglesia, dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por este día. Eres tan hermoso, Jesús, que podemos estar, Señor, aún desde nuestros hogares, reunidos como tu iglesia, Señor. Aquí estamos, un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Te adoramos, Jesús. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Tú eres rey, de rodillas proclamo tu gloria.
necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, cada fui perdonado, mi libertad compró, la muerte venció, cada horror. Su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó, su gracia triunfó. Perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró y su gracia triunfó, su gracia triunfó. Así es, Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad infinita, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú permaneces fiel, Señor. Nos acompañas en todo tiempo y en todo momento. Aún, Señor, cuando pasemos por el valle más oscuro, Señor, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros, Jesús. Tú pasas con nosotros las llamas, Jesús. Gracia hay cuando paso por el fuego, es camino donde no lo hay. Recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas, yo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí, y uno más entre las llamas. Las aguas hundiste mi pasado, pues sí lo ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está junto a mí. Hay uno más entre las llamas
ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más sobre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, oirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Jesús, no hay nombre más alto que el de Jesús. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Vamos a decirlo, iglesia, yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Pelearé las batallas que conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Oirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Pelearé las batallas que conmigo ahí estarás. Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Qué bendición poder estar aquí para celebrar a Jesucristo, adorarle, glorificarle y honrarle a través de nuestras reuniones que tenemos. Así es que, qué bendición poder estar con ustedes a través de este medio. Y bueno, yo tengo un par de avisos y es, básicamente el día de hoy, domingo, todavía estamos en semáforo naranja. Ya según las autoridades, ¿verdad? Puede haber un cambio o no, pero de alguna manera, sí tenemos que seguir cuidándonos y bueno, esperamos y confiamos en Dios que podamos salir adelante. Les cuento que las iglesias, las congregaciones cristianas, como muchas otras instituciones, tienen mayor libertad que antes, en otro tiempo, los semáforos. Ha habido un poquito de mayor relajación y eso nos ha ayudado para seguir teniendo nuestras reuniones, obviamente presenciales, con todas las medidas, distanciamiento y todo eso, y también precisamente con el asunto de la
pues sí, de la reunión en línea para aquellos que todavía son más vulnerables. Y bueno, yo quiero solamente decirles que, bueno, algunas de las actividades se han cancelado, otras se han pospuesto, y una de ellas que teníamos nuestra reunión de unida, mega alcance para el día 29 de agosto, bueno, pues se ha pospuesto, y bueno, eso es lo que ahorita tenemos. Así es que, pues ya sabe, para que usted sepa y tenga en cuenta las diferentes actividades que tenemos. También quiero comentarles, ¿verdad?, que primeramente Dios, vamos a seguir con otras actividades que son propias de nuestra congregación, y solamente que usted esté ahí al pendiente de las diferentes actividades. Muy bien, yo quiero agradecer a todas las personas que con todo su amor, su cariño, su entrega, pues siguen ayudando, ofrendando y sosteniendo la iglesia, su iglesia. Y bueno, yo quiero agradecer al Señor por sus vidas. Y bueno, pues vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor en esta hora, que el Señor bendiga las vidas de todos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y este momento. Gracias por tu amor y tu presencia. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, y te agradecemos, Señor, por las personas que semana a semana o por quincena o mes tras mes han seguido sosteniendo tu obra, la obra misionera, y también, Señor, la iglesia local. Te pedimos que los bendigas a todos, que les llenes de tu paz, de tu bendición y de tu prosperidad. Oramos por nuestra nación, Señor, y nuestra ciudad, y también el estado de San Luis Potosí. Tú sanas, Señor, nuestras vidas, nuestra tierra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a unos videoanuncios y regreso con la predicación del día de hoy. «90 segundos sobre el diezmo». Sí, vamos a tomar unas cápsulas y por semana vamos a estar compartiéndoles acerca de una práctica que la Biblia enseña, pero no solamente la Biblia enseña, sino también la iglesia a través de todas las edades lo ha practicado, lo que es el diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿De qué se trata el diezmo? ¿Cuánto debo dar? ¿Dónde debo dar? Y todas estas cosas estaremos dando respuesta en esta ocasión, ¿verdad? Y en estas cápsulas. Ahora, lo primero, ¿es bíblico el diezmo? Bueno, no hay mucho tiempo para hacer un estudio bíblico en estos 90 segundos, pero quiero asegurarles que está en la Biblia. La palabra de Dios, que es toda la Biblia, presenta precisamente la práctica del diezmo. El diezmo se ha practicado desde hace muchos siglos, es más, ya milenios. Desde los primeros patriarcas encontramos a Abraham, y luego después a su nieto Jacob, y luego a través de todas las edades encontramos a la gente practicando el dar el diezmo. En el Nuevo Testamento también la iglesia participaba de esa bendición, ¿verdad?, de dar lo que es el diezmo. Así es que no les sorprenda, sí, es bíblico hasta nuestros días. Muy bien, pues ya regresando con todo esto de los 90 segundos, los avisos, la oración y otros avisos, ¿verdad?, que estamos compartiendo con las personas, con ustedes. Quiero darles la bienvenida a las personas que quizás es la primera vez que están con nosotros durante esta reunión, esta actividad que tenemos, nuestra reunión en línea. Y bueno, pues que el Señor les bendiga. Quiero también invitarles a que el día de mañana estén también atentos a las charlas pastorales que damos día tras día. Gracias a Dios ya tenemos muchas personas suscritas y otras que las están compartiendo, además de los que reciben en audio a través del WhatsApp. Así es que pues yo quiero animarles a todos a seguirnos en esta actividad que se llama las charlas pastorales todos los días para edificar tu vida y fortalecer tu alma, tu corazón, tu familia con un pensamiento o algunas reflexiones de la palabra del Señor. Muy bien, pues yo quiero compartirles a ustedes algo que he estado meditando y pensando y quiero compartir el día de hoy.
En la palabra de Dios hay un texto en la Biblia que dice de la siguiente manera, lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 15. Bueno, voy a leer un poquito desde el versículo 14. Primera carta de Pedro, capítulo número 3, versículo 14, dice el 14. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, felices y dichosos son. Por tanto, no se desanimen por temor de ellos, ni se conturben, ni se turben, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y bueno, yo quiero compartirles a ustedes el día de hoy sobre presentar defensa. Aquí dice la palabra de Dios así. Dice otra vez, estad siempre preparados para presentar defensa. Y luego dice, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande, fíjate bien, que les demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, es un libro, y su historia obviamente, es un libro bueno, es un buen libro, es un gran libro, pero no todos están de acuerdo con nosotros. Yo sé que hay personas que la palabra de Dios no es algo que les motive, que les guste, o que incluso pueda ser relevante para nuestros días. Es más, hay personas que piensan que este libro viejo no tiene nada que enseñarnos en este tiempo para los habitantes del siglo XXI, ¿no? Que por cierto es una arrogancia gigantesca el creer que somos mejores que las personas que vivieron hace 1000 o 2000 años. Esa es pura arrogancia, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia y esa es para otra ocasión. Pero para muchas personas la palabra de Dios no representa precisamente un tema o un libro atractivo. En cambio, para los que la conocemos, representa que es un libro o nos representa una gran bendición, una herencia para toda la humanidad, pero también un libro que es un dechado de conducta y para el comportamiento del ser humano. El apóstol Pedro dice que tenemos que presentar defensa. A final de cuentas necesitamos presentar defensa, pero ¿defensa de qué? Defensa de la fe que hay en nosotros, ¿verdad? De las razones, dice aquí, que justifican nuestra esperanza. Y yo quiero compartirte esto porque yo estoy seguro que muchas personas en todo tiempo tienen que defender la palabra de Dios, tienen que defender sus convicciones. Ahora, yo algo que quizás estoy viendo en este tiempo es un desánimo en la iglesia y entre los cristianos en general. El otro día una persona platicando conmigo me decía que cuando comenzó la pandemia y tuvieron que cerrar la iglesia, a él le podía mucho a la gente que durante los 3 meses anteriores del cierre habían estado atrayéndolos a Cristo Jesús. Eran personas muy nuevas, muy nuevas en las cosas de Dios. Eran personas que pues no conocían mucho de la palabra de Dios y que por diferentes circunstancias les perdieron el rastro. Y decía, me da tanta tristeza, decía este pastor, porque eran como bebés que apenas estábamos listos para seguirles enseñando, dando la palabra, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la cuestión es que definitivamente estaba acongojado por esto, ¿no? Por las pérdidas. Por otro lado, yo he visto que muchos cristianos se han desanimado, y son cristianos de tiempo, por cierto, ¿no? Han caído en una especie de depresión espiritual, porque se han deprimido también emocionalmente, pero han caído en un valle oscuro, en una hondonada, en una zanja
de la que no pueden salir, ¿verdad? Yo me acuerdo hace algunos años, ya bastantes años, aquí por mi casa, que es su casa, ¿verdad? Estábamos en la parte de atrás, ahora es una avenida que ya pavimentaron, pero había el canalón, y el canalón pues era una hondonada, ¿verdad? Donde había un puentecito para cruzar del otro lado, y vivimos muy cerca del Parque Tangamanga 1 por un costado. Entonces, yo tenía una moto de esas motocross que me había prestado mi hermano, no sé ni de dónde la consiguió, pero era una moto grande, de esas motocross, llantas grandes, de esas de dentadas y todo eso para la tierra y todo eso. Entonces me la prestó, yo la tenía aquí y yo pues me iba aquí al cerro atrás, ¿verdad? Al monte y a darle en la moto, ¿no? Ahora sí que andar rampeando y todo eso, ¿no? Y alguno va a decir, bueno, y sabía manejar moto, pues creo que todavía no se me olvida, pero ahí andaba yo, ¿verdad? Siempre nos han gustado las motos, pero pues por una u otra razón ya no podemos tener una, pero en ese tiempo yo andaba en esa moto, ¿no? 2 veces se me cayó la moto, yo gracias a Dios no tuve un accidente. Pero un día se me ocurrió meterme al canalón. Aquí, ese es el inicio del río Españita, como se conoce, ¿no? Aquí por el Parque Tangamanga 1. Entonces se me ocurre meterme al canalón, estaba seco y andaba ahí, ¿verdad? Y bueno, bajar no fue tan difícil, pero no podía salir. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo le daba y estaba tan empinado, pues se me venía la moto y tenía temor. En una de esas sí, la aventé la moto para un lado, se cayó y yo no me caí, ¿verdad? Pero la moto sí, la levanté y anduve batallando para salir. Me da la idea de que hay personas que están tratando de salir de una zanja de su vida espiritual, que durante todo este año y medio ya, ¿verdad? Con este asunto más de la pandemia, pues han tenido que batallar con un asunto de la fe. Y entonces han perdido las fuerzas para defender la fe. O sea, en otras palabras, ¿qué defienden? ¿Sí me explico? O sea, ya no les queda mucho por defender. Y ¿por qué? Porque la fe se ha ido apagando, se ha ido opacando, porque no han encontrado los medios suficientes para mantener la fe viva y activa. Porque estoy seguro que muchos están de acuerdo conmigo. Porque el internet no es suficiente para ser discípulos y para mantener una fe viva. No es suficiente. Si usted es de los que mira predicaciones en el YouTube y lo haces como yo lo hago, pues seguramente nunca terminas nada. Yo me pongo a veces a revisar ahí el canal de los videos, ¿verdad? Y entonces ahora voy a escuchar a pero ya cuando le veo que le faltan 40 minutos y apenas lleva 5, entonces le cambio a otro, no, ya me aburrí, entonces le cambio a otro y nunca termino de ver uno completo. A lo mejor a ti sí te funciona, pero a mí en lo personal no me funciona, pero sospecho que a muchos no les funciona. Ojalá que a ti te esté funcionando el estar en línea, escuchando la palabra de Dios y fortaleciendo tu fe de tal manera que puedas ir adelante, ¿verdad? En tu fe. Pero si te queda tantita fe, yo quiero animarte a que defiendas tu fe. No defiendas tanto la fe de todos los cristianos o las convicciones de todos los cristianos. Yo sé que a lo mejor hay gente a tu lado, familiares o amigos, que se burlan de las creencias de los cristianos, que somos unos débiles, que somos unos manipulados, que somos unos afeminados y tantas otras cosas, ¿no? No defiendas a la fe general de la palabra de Dios y de los cristianos y de la iglesia. Quiero que te concentres en defender tu propia fe, tus propias convicciones. ¿En qué crees? Por ejemplo, ahorita mencionábamos el tema del diezmo en la cápsula, ¿verdad? De los 90 segundos. Yo estoy seguro que muchas personas han dejado de dar el diezmo, aunque siguen creyendo que es algo que está en la palabra de Dios, pero ya no lo hacen. Pero déjame decirte, las personas dejan de dar el diezmo no tanto porque no tienen dinero, dejan de dar su diezmo porque no
tienen fe. Porque cuando tú crees lo que dice la palabra de Dios, eso te va a llevar a la obediencia. Entonces, la obediencia necesita el combustible de la fe. Pero cuando tú ya has perdido la fe, no te queda obediencia, ya no hay fuerza para obedecer, ya no hay ese deseo para llevar este mensaje de Cristo a otras personas, o de dar el diezmo, o de obedecer cualquier mandamiento de la palabra de Dios, incluyendo amar a tu prójimo o servirle. No, ya no. ¿Por qué? Porque la fe fue lo que se acabó, se apagó. Pero queda el conocimiento. O sea, uno sabe y uno conoce lo que la Biblia dice de amar a Dios, servir a los demás, de predicar el evangelio, de vivir honestamente y de otras cosas, ¿no? Pero como ya no nos queda fe suficiente porque hemos caído en esa zanja y de la que no podemos salir, ¿verdad? Y aceleramos, ¿verdad? Y no podemos salir. Entonces empezamos a perder la esperanza y empezamos a perder el deseo de obedecer, y al rato no tenemos nada que defender. Ojalá que tú que me escuchas, que estás en casa, que posiblemente ya te gustó estar en casa, ¿verdad? Porque ya te acomodaste, ya no tiene nada que ver con la pandemia. Tenemos un año que regresamos a las reuniones presenciales en Ágape y en muchas congregaciones. Y es que ahora sí que el que ya no regresó, ya no regresó. Entonces hay gente que comenta, pero ¿por qué todavía estás en línea? ¿Por qué le estás compartiendo en línea? Bueno, hay varias razones. Una, porque yo sé que hay personas vulnerables todavía, porque hay personas enfermas y porque también hay personas que comparten el mensaje con otras personas, y además hay personas de otros lados, de otras ciudades, que nos están viendo este mensaje. Así es que por esa razón lo seguimos haciendo. Igual las charlas pastorales, hay muchas personas que pues toman el tiempo para leer la palabra de Dios temprano, escuchar la charla pastoral y salir al día, ¿verdad? Para vencer a todas las, pues ahora sí que toda la oposición que se presente, ¿no? Es como un alimento espiritual temprano por la mañana para algunas personas, otros a mediodía, otros en la tarde o lo que sea. Entonces, por esa razón lo seguimos haciendo. Pero para aquellas personas que la fe ya no es tan relevante en sus vidas, pero les queda la costumbre, o sea, de la fe te lleva a la obediencia, pero cuando ya no hay fe, y en cambio estás viendo este mensaje o te reúnes o lo que sea, entonces lo que te queda es la costumbre. Y uno no defiende sus costumbres, uno defiende sus convicciones. Yo puedo defender, ¿verdad?, mis costumbres de manera personal porque a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la costumbre de, no sé, ¿verdad?, comerme una pizza entera, ¿verdad?, porque es mi costumbre. Déjeme decirle, no es que sea mi convicción, es posible que sea mi costumbre, pero mi convicción tiene que ver con mis principios y tiene que ver con mi comportamiento o con nuestro comportamiento. Lo que yo creo es lo que yo hago. La Biblia dice así: el hombre se comporta de acuerdo a lo que piensa. Es un proverbio, ¿verdad? Lo que es su pensamiento es la persona, ¿no? Entonces, es importantísimo volver a los principios, a nuestras convicciones, rescatarlas, recuperarlas y, ¿por qué no?, empezar a defenderlas. Ahora, no tenemos que defender nuestras convicciones ante las personas que nos rodean si no nos demanda la razón de nuestra fe. Tenemos que defenderlas para empezar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos empezamos a acomodarnos y empezamos a dejarlas de tener en cuenta, ¿verdad? Y de darle su valor y su peso. Por ejemplo, leer la Biblia todos los días o estudiar la palabra de Dios. Meditar en ella, hacer un devocional y reflexionar en lo que Dios nos dice para alimentar el alma. Eso debería de ser una convicción, porque eso depende de otra convicción que es: la Biblia es la palabra de Dios. Y otra convicción más: la Biblia, que es la palabra de Dios y que debo leerla todos los días,
tiene un mensaje para mi vida personal. Entonces, estas son las convicciones. Tú debes tener una serie de convicciones sobre la palabra de Dios. Yo estoy mencionando solamente algunas, pero hay muchas otras. Y yo quiero animarte a que tú defiendas primero de ti mismo. ¿Por qué? Porque lo primero que va a suceder es que tú digas, ay, ni es tan importante, ¿verdad? O ¿para qué tanto, verdad? O cualquier otra cosa. Pero defiéndela primero de ti. Manténlas vivas, manténlas presentes. ¿Por qué? Porque por tus convicciones basadas en la palabra de Dios, te sostendrás en medio de las tribulaciones, será tu esperanza, pero además tu faro de luz en medio de las tinieblas, en donde las convicciones se acomodan al contentillo moral de quienes las sostienen y que las cambian de la noche a la mañana y de la mañana a la noche las convicciones. Pero nosotros debemos creer en lo que dice la palabra y todo el tiempo ir al mensaje de ella para nuestras vidas. Estoy mencionando solamente uno de ellos. Voy a leer otra vez. Dice la Biblia así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Así es que yo quiero animarte a que defiendas tus convicciones. Otra cosa muy importante sobre la defensa de nuestras convicciones. Ya mencioné que defendemos nuestras convicciones y nuestra fe de nosotros mismos, de nuestra flojera, de nuestra inmoralidad algunas veces, de nuestras falsas interpretaciones de la palabra de Dios y de muchas otras cosas. Tenemos que defenderla de nosotros mismos. Pero ¿qué hay de aquellos que nos demandan de la razón que hay en nosotros, de la fe que hay en nosotros? Es tan importante que nosotros aprendamos a defender la fe o presentar defensa. Presentar defensa no necesariamente significa echarle pleito a la gente sobre lo que creemos. No necesariamente. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros leemos aquí en las Escrituras presentar defensa? Es compartir del mensaje de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, ¿verdad? A todo aquel que les demande razón de la esperanza. En otras palabras, la gente que nos rodea está ávida, sedienta, hambrienta de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que presentar una defensa. Una defensa es una apología. Una apología es: estamos plantados sobre una convicción que queremos presentarte a ti, que me escuchas, que estás necesitado o necesitada, y quiero que tú también creas lo mismo que yo he creído. Eso es presentar la defensa. Eso es compartir la convicción. Porque mira, déjame decirte, vamos a pensar en un abogado. Los abogados defienden a los que están acusados de algún delito, ¿no? ¿Cuál es la defensa o la intención de un abogado al defender o presentar la defensa de uno de sus clientes, ¿verdad? Que está acusado de algún delito. La idea es convencer al juez. Fíjate bien, convencer al juez que nosotros tenemos la razón o que el abogado tiene la razón. Si el juez, ¿verdad?, le cree al abogado, el juez soltará al delincuente o al pseudo delincuente o al sospechoso, ¿no? De haber cometido un delito. Lo va a soltar, porque él va a creer en el argumento, en la razón que el abogado presenta. Ahora, la Biblia dice que presentamos este argumento, fíjate bien, con mansedumbre, pero también con reverencia. ¿Qué significa? Mansedumbre es sin pleito,
sin enojo, sin echadas. Porque luego nosotros somos buenos para echarle a todo el mundo. ¿Te has fijado? Le echamos a uno, le echamos a otro, ¿verdad? Lo que decimos o hacemos, ¿verdad? Y todo eso. Pero en realidad nosotros necesitamos reconocer que hay que hacerlo con mansedumbre. Te presento la esperanza que hay en mí para que tú puedas abordar esa esperanza, creer en ella y volverte a Cristo Jesús, quien también, además de ser mi esperanza, puede ser tu esperanza. Esa es la idea de presentar defensa. ¿Sí me explico por qué? ¿Qué caso tendría tener la razón, pero no ganar a nadie, ni convencer a nadie? Porque muchas personas defienden el punto y el argumento para decir que tuvieron la razón, para ganar. Fíjate bien, en un debate, vamos a pensar por ejemplo en los debates políticos, se pelean los candidatos, ¿no? Dicen de cosas, esto y el otro y para allá y tú hiciste, yo dije, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Ahora, el orgullo es otra cosa, ¿no? Hablábamos de eso la semana antepasada, ¿no? Pero de alguna manera el candidato que debate, no, el punto no es quién le da la razón, porque entonces gana el debate. Y ganar el debate, ¿verdad? Lo único que hace es enorgullecerlo y decir que ganó el debate. Pero ¿qué les parece si el candidato tiene un punto, un argumento, que él se muere en la raya por esa convicción? ¿Cómo le hace para convencerlos a los demás? Ese es el punto. El punto no es, o el argumento sirve para que tú creas lo que yo creo, aunque seas contrario, aunque tú tengas otras creencias. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios para nosotros los creyentes. No es para decir, yo tuve la razón, yo gané el debate, yo gané el punto o el argumento, sino más bien, esto es lo que yo creo. Te lo presento con mansedumbre, te lo presento con reverencia, con respeto a lo que tú crees. Luego, si realmente te convencí o te convence lo que te estoy diciendo, con todas las razones que te estoy poniendo sobre la mesa, ¿por qué no lo tomas para ti? Esa es la idea, siempre está la confrontación o la pregunta, ¿no? Final, ok, ¿qué piensas de esto? ¿Qué respuesta me das a lo que yo te estoy compartiendo o diciendo? Entonces la gente va a decir, bueno, es un buen punto. Bueno, entonces tú tienes y puedes creer también al Evangelio. El apóstol Pablo presentó defensa en varias ocasiones. La Biblia dice que presentó defensa ante el pueblo, ante los tribunales, presentó defensa ante el rey Agripa y ante el gobernador Félix, ¿verdad? Y ante medio mundo presentó defensa. Incluso él presentó defensa en el famoso Areópago, ¿verdad? Ahí donde los griegos se reunían para decir o escuchar algo nuevo en cuanto a la filosofía de la época. Y el apóstol Pablo presenta la defensa del Cristo resucitado, ¿no? Entonces, claro, algunos lo bloquearon, pero hubo gente que sí creyó a su argumento, porque ese era el objetivo. Por eso el escritor del libro de los Hechos lo escribe. Pero algunos creyeron, incluyendo el responsable del Areópago, de ese lugar, de esa sala de conferencias, ¿verdad? Y otras mujeres y personas también lo creyeron. ¿Y por qué lo ponen ahí? Porque el propósito de todo esto es que las personas puedan ser convencidas, atraídas. ¿A qué? A la palabra de Dios, a la fe en Cristo Jesús, a las convicciones bíblicas, para que ellos también puedan tener la esperanza que hay en nosotros. Esa es la idea de todo esto. Cuando el apóstol Pablo presenta esa defensa ante los gobernantes, unos se espantaron,
Pero otros dijeron, por poco y me persuades a ser cristiano. Y entonces Pablo dice, yo sé que crees a los profetas. ¿Por qué? Porque el rey Agripa, él pertenecía a la religión judaica y él leía, o por lo menos tenía algo de conocimiento, de los profetas del Antiguo Testamento. Profetas que hablaron del Mesías que vino en Cristo Jesús para salvar a la humanidad. Y esto fue algo que el apóstol Pablo estaba llevándolos a creer y le dice, yo sé que crees. Pero obviamente le faltó un pelín. Ahora, cuando hablamos de lo nuestro, de nuestras convicciones, yo quiero animarte a que presentes defensa primero ante ti. ¿Estás deprimido, deprimida espiritualmente? ¿Te has desanimado? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no nos buscas también? Estamos para servir a las personas. ¿Por qué no te congregas o te reúnes en algún grupo familiar, verdad? Que todavía los tenemos. Eso va a animarte, va a ayudarte, va a levantar tu fe. Incluso, ¿por qué no nos has invitado a orar por ti, a los líderes de la iglesia? Seguramente estaremos listos para hacerlo si nos llaman, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos tan desconectados de muchas personas. Ojalá que este mensaje pueda ayudarte a conectarte con Dios, a presentar defensa de tu propia fe, a levantarte de la depresión espiritual, a seguir adelante en tu vida cristiana y a mantenerte en conexión y en comunión con los demás cristianos para seguir adelante en la vida cristiana. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales o el próximo fin de semana en nuestra siguiente reunión en línea. Hasta la próxima.